Iglesia Ebenecer, Comunidad de Sana Doctrina, en Torreón, Coahuila, México, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por esa razón proclamamos la sana doctrina apostólica, profética y cristológica. En la voz del ministro Juan Navarro. Vamos a leer la base bíblica, hermanos, empezando del versículo 11. Es Efesios 4:11. Son varios los versículos, hermanos, vamos a leer hasta el 14. Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Permítame leerlo aquí. Estaba leyendo la versión Pechita. Posiblemente usted no eran las mismas palabras, pero voy a leerlo de la versión más popular que tenemos en el lenguaje español, que es la Reina Valera. Si Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta tarde le ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Mesías, nuestro Redentor, que su palabra, Señor, sea plantada en buena tierra, que nos alimente y nos sustente, y es el medio para acrecentar nuestra fe y para crecer y ser edificados en su iglesia. Se lo ruego en el nombre de Cristo, que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento para asimilar su palabra. Amén. Amén. Desde luego, hermanos, que este tema tiene que ver con la eclesiología, lo que la iglesia es y los dones y ministerios que ahí en esa base bíblica se mencionan. Y lo que nosotros conocemos como 4 evangelios que hemos corregido y hemos dicho que solamente hay un evangelio, pero está escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan al inicio del Nuevo Testamento. Se le llama rabino, lo que para nosotros le han traducido como maestro. Y dentro de este mismo contexto, hermanos, ahí en esos evangelios, más de 40 ocasiones se le llama rabino a Cristo. Y dentro de este mismo contexto se nos dice que Él tenía una doctrina o una enseñanza. Y también los apóstoles fueron unos maestros que enseñaban la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento fueron también maestros que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. En el judaísmo, hermanos, el pueblo de Israel tenía y tiene una enseñanza objetiva, revelada en la Torá. Ahí está detallada. Ahora nosotros tenemos la doctrina, la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia revelada en las Escrituras, particularmente lo que le conocemos como el Nuevo Testamento. La fe del cristianismo no es una fe subjetiva, ni emocional tampoco, donde los cristianos tienen que experimentar, que sentir y que conectarse con espíritus y entrar, como lo han dicho algunos pastores metafísicos, a la 4ª dimensión. Dicen ellos que es la dimensión del espíritu. Como pastor, hermanos, de iglesia y ministro de Cristo, debemos enseñar lo que la iglesia es, lo que la iglesia debe enseñar y predicar. También cómo la iglesia debe adorar a Dios y ofrecerle un culto racional. Pero por otro lado, tenemos una obligación como pastores, hermanos, que muy pocos pastores asumen hoy en día. Por un lado, el tema que toqué la semana pasada, corregir lo deficiente. ¿Usted recuerda la base bíblica de Tito capítulo 1? Pablo dejó de pastor a Tito en Creta, una isla. Y uno de los objetivos principales era que él corrigiera lo deficiente.
Hay muchas cosas muy deficientes en las congregaciones, hermanos, de todo tipo, no solamente de conducta, sino de doctrina, de adoración, de alabanza, de todo tipo de conducta. Y los pastores no asumen corregir lo que está deficiente por temor a quedar mal con la gente, por temor a la división, que la gente se vaya y los deje. Por otro lado, el pastor también tiene como responsabilidad alertar a la iglesia de los diferentes grupos heréticos que se levantan camuflados, o sea, se disfrazan, hermanos, sutilmente, entran en las iglesias y pervienten y destruyen la iglesia. Es lo que dice el versículo 14, que aquí se le llama viento de doctrina. Así este pequeño tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde, le he puesto nombre los nuevos vientos de doctrina. Vientos de doctrina que dice el versículo 14, que son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero dentro del contexto está la enseñanza, la edificación que cuando un pastor la imparte a la congregación, el creyente va a crecer y madurar y no va a ser un niño fluctuante, sino un cristiano maduro, apto, que conoce su fe, que está fundamentado en la palabra, que no es llevado a cualquier congregación. Hoy mismo, hermanos, quiero ponerles una pequeña ilustración. Ahorita traje este vaso, ¿verdad? Ustedes saben de qué es, ¿verdad? Bendigan las hermanas que hicieron este arroz, ¿verdad? Que está muy rico. Es un vaso de arroz, le pusieron nuez o no sé, ¿verdad? Sí fue nuez, pues. Está muy delicioso. Este es un alimento, hermanos. Es un alimento sano, bueno. Lo que se predica en las congregaciones, hermanos, también se supone que es alimento. Pero hay alimentos que son, hermanos, dañinos, y hay algunos que ni siquiera son alimentos. Algunos se les llama cócteles, también creo en otras ocasiones he hecho cóctel de frutas. Hay cócteles, hermanos, metafísicos que se están dando de comer ahorita en estos momentos en diferentes iglesias que son supuestamente iglesias cristianas, donde se les está enseñando a los cristianos a visualizar, a decretar, a hacer una falsa guerra espiritual de atar demonios. Y se les está dando ese alimento a los hermanos y eso trae consecuencias, hermanos. En estos últimos 5 años he conocido muchas personas, a través de algunos 7 años que estuve predicando en la radio, que conocí personalmente, y muchas de estas personas tienen graves problemas emocionales, desórdenes, a causa de esa comida que les han estado dando en esas falsas iglesias, esos cócteles metafísicos, esos vientos de doctrina nuevos que han entrado y que están destruyendo la iglesia. En este mismo momento, en muchas congregaciones que hay aquí en la comarca lagunera, se está dando a comer a la iglesia pura basura, puras perversiones, falsas doctrinas y herejía. Y yo quiero hacer como pastor, hermanos, mención en este momento, limitándome solo a algunos vientos de doctrina novedosos que han entrado en las iglesias y que muchos pastores, la mayoría de ellos, no han discernido, o sea, no se han dado cuenta. Voy a decir sus nombres, hermanos, de estos nuevos vientos de doctrina. También voy a señalar algún desvío en el que han incurrido, y estos grupos, en algunos casos, hermanos, se han iniciado dentro de otras iglesias que legítimamente estaban bien fundamentadas en la palabra, pero luego se apartaron de la fe ortodoxa y han abrazado abiertamente herejías, llegando a ser apóstatas declarados en la actualidad. Quiero aclarar, hermanos, también que yo no tengo nada personal en contra de ninguno de esos ministros, porque hay algunos aquí en la comarca lagunera, posiblemente ustedes los conocen. Hay unas iglesias también aquí en la laguna que pertenecen a esos grupos heréticos supuestamente cristianos, que se han metido en las iglesias. No tengo nada personal en contra de nadie de esas personas, pero sí me ha dolido mucho ver el daño que le han causado a muchos cristianos, a mucho pueblo de Dios que he conocido en algún tiempo. Tengo que, hermanos, hacerlo porque es parte, repito, del trabajo ministerial que cada verdadero pastor debe hacer
aunque tenga que pagar un precio alto. Por lo cual, si alguno de ustedes tienen alta estima a alguno de esos ministros o ha estado en uno de esos falsos vientos de doctrina, le voy a pedir que no se ofenda con esta denuncia. Le ruego a Dios que le dé calma y paciencia, y también le pido que usted haga una seria investigación de la fe que está siguiendo, que reconsidera y se arrepienta y se vuelva a los verdaderos fundamentos bíblicos. En este pasaje bíblico, en esta primera base bíblica, Dios ha dado dones y oficios, hermanos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son oficios. Y el objetivo, ahí está dentro del contexto, perfeccionar y edificar a la iglesia. Esos dones y oficios fueron personas, hermanos. Podemos mencionar a Pablo, a Pedro, a Juan, ese fundamento apostólico que Dios puso, Efesios 2:20. Dios, hermanos, escogió a esas personas y los dotó con una autoridad apostólica en ese caso, y fueron personas que Dios usó para ponerlos de fundamento de la iglesia. Y ahí está, hermanos, el fundamento. Lo que Pablo, Pedro, Juan escribieron. Este es el fundamento. Esta es la fe objetiva, lo que dice la Escritura Sagrada. La iglesia, hermanos, con el correr de estos 2000 años, permanece, gracias a Dios, y somos bienaventurados nosotros. Muy bienaventurados, hermanos. ¿Puede decir amén? Porque ha llegado el Evangelio a nosotros, dándonos vida eterna. Si usted pensara un poquito, hace 100 años atrás, ¿estaríamos en qué? 1910, ¿sí? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? La Revolución Mexicana. ¿Hay evangelio en este país? No lo había. Si nos remontamos 500, 600 años atrás de historia, apenas iniciaba la conquista de los pueblos indígenas en nuestro país. ¿Estaba el evangelio? No estaba el evangelio, no había esperanza, hermano. Entonces, en esta época, somos bienaventurados. Hace 100 años atrás, hermanos, los hermanos de hace 100 años no conocieron el evangelio. A lo mejor nuestros abuelitos hace 50 años, hermanos, 80 años, no había electricidad, hermanos, no había luz, y no había refrigeradores, no había licuadora, no había televisión, no había radio, no había computadoras, era otra vida. Todo eso no lo tuvieron nuestros antepasados, hermanos. Usted puede llegar a su casa y poner un lonche ahí en su micro, y en 1 minuto, 2 minutos ya está listo para que se lo coma. Puede tomar agua fresca de su refrigerador. Pero todo eso hace 100 años atrás no existía, hermanos. No solamente somos bienaventurados por tener cosas materiales, hermano, no me refiero a eso. Me refiero principalmente al Evangelio, a la palabra de Dios, que somos una generación que a Dios le plació salvarnos, redimirnos y enseñarnos su palabra. Y Daniel profetizó que la ciencia se aumentaría, pero también, hermanos, este evangelio que en el correr de 2000 años de historia de la iglesia, pudiéramos decir, ¿por qué? ¿Por qué hace apenas 100 años llegó el evangelio a México? ¿Por qué? ¿Por qué hace tan poquito tiempo que llegó a América, el continente americano? Imagínense, 2000 años de que Cristo dio la orden de ir por todo el mundo, y apenas hace como 100 años llegó a este país. Todo este devenir del tiempo y de la historia, hermanos, ahora con más rapidez se está predicando el evangelio a las naciones. Amén. Pero también ha estado creciendo la maldad, la mentira. Y como pastores, hermanos, hoy Dios ha seguido levantando dentro de los oficios, hermanos, que menciona Efesios 4:11. Creemos, hermanos, que solamente están en operación 3, pastores, evangelistas y maestros. Hemos enseñado y predicado que los oficios de apóstol y profeta cesaron por razones bíblicas que ya hemos dado en esta iglesia. Y todos aquellos que se ostentan hoy con esos títulos mienten, son unos mentirosos, porque no cumplen con los requisitos que la misma Biblia dice que deben de cumplir para ser un verdadero apóstol o un verdadero profeta. Entonces, Dios ha levantado, hermanos, pastores, evangelistas y maestros, y la iglesia sigue teniendo dones, pero la iglesia, hermanos, sigue teniendo necesidad de ser edificada y de ser perfeccionada. Debemos considerar seriamente todo esto como iglesia, como ministros, para no errar.
y hacer lo que Dios nos está demandando, tanto como santos que somos parte de una congregación o como ministros. La eclesiología, hermanos, es una palabra que, dando una definición sencilla, es lo que la Biblia enseña que es el rol de la iglesia, lo que la iglesia debe ser, su misión, su mensaje, su doctrina, la adoración y la forma del culto que Dios le demanda. Dios, ministros que somos honestos y amamos a Dios y a su iglesia, que no tenemos intereses personales al ejercer nuestro ministerio, que no buscamos protagonismo, ni fama, ni poder, somos conscientes de la enseñanza bíblica y sabemos que Dios ya puso un fundamento, ya lo puso. Ese fundamento, en las palabras de un verdadero apóstol, Efesios 2:20, la siguiente cita, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es lo que dice Efesios 2:20. El versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Ahí está nuevamente la palabra de edificación. En este fundamento, hermanos. Y Pablo fue un apóstol que edificaba correctamente a los santos. Y él nos escribe aquí que todo creyente y ministro debe saber en dónde y en qué edificar su fe. El fundamento que Dios ya puso y terminó de poner, hermanos, estamos refiriéndonos al cierre del canon a finales del primer siglo de la era cristiana, cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos escribe el último libro de la Biblia, que nosotros le llamamos Apocalipsis. Desde ese momento, hermanos, no existe más revelación. O sea, todo lo que Dios nos quiso revelar ya está aquí, en la Biblia. Y es algo que nosotros debemos de saber, porque hay muchísima gente, hermanos y pastores, que siempre le están hablando de revelación. Es que tú necesitas revelación. Es que tú necesitas que Dios te revele. Es que tú necesitas que Dios trate contigo. Es que tú necesitas revelación. Todos esos términos, hermanos, son por la ignorancia que tienen estos pastores y estos hermanos. Ignorancia de las Escrituras, de la doctrina bíblica. Revelación, hermanos, es lo que Dios nos quiso decir. Aquí está la Biblia. Lo que necesitamos se llama iluminación para entender la revelación. Porque si necesitamos revelación, estamos diciendo que todavía hay revelación y que todavía no se ha cerrado el canon. Cuando este canon ya se cerró desde el siglo I, hace más de 1900 años que se cerró. Pero todos aquellos pastores y hermanos que andan con esa loquera de que tú necesitas revelación, no entienden a Pablo cuando Pablo habla en Efesios de que Dios les da espíritu de revelación en el conocimiento. A los efesios está hablando dentro de un contexto, de un tiempo donde todavía no se cerraba el canon. Pero ya pasaron más de 1900 años de aquel tiempo y se cerró, por lo cual es incorrecto seguir usando ese lenguaje dentro del ministerio pastoral y cristiano. Esto es muy importante, hermanos, para entender cómo estos vientos de doctrina traen estas nuevas revelaciones, estas nuevas doctrinas. Ahorita lo va a entender más claro cuando lleguemos. Dios, hermano, no tiene nada más que añadir a lo que está escrito en la Biblia. Lo que Él ha querido decirnos está ya escrito en las Escrituras. Tengo que hacer esta aclaración porque andan muchos por el mundo autoproclamándose como apóstoles. Hay muchos. Y profetas también. Y ellos están trayendo nuevas revelaciones, nuevas doctrinas. La palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que Dios quiere que seamos edificados en el fundamento correcto, hermanos. En el mismo fundamento que Dios estableció hace más de 2000 años y no en otro fundamento diferente, nuevo, novedoso, de dudosa procedencia, de hombres que hoy dicen que son apóstoles de Cristo. Es muy importante esto, hermanos, para todos los creyentes y para alguien que dice que es pastor, hermanos. Tiene que conocer bien, hermanos, los oficios de apóstoles, profetas. Esos oficios fueron fundacionales. O sea, Dios usó esos dos oficios básicamente para que fueran, por un lado, canal de revelación. O sea, Dios habló a través de ellos y nos trajo la revelación escrita, lo que está ahí en la Biblia. Por otro lado, los puso a ellos mismos como el fundamento apostólico
y profético. Eso es lo que Pablo trata en este capítulo 2 de Efesios. Y desde luego que Pablo enfatiza que Cristo es la principal piedra del ángulo. Y Pablo nos habla aquí haciendo una comparación, una analogía de un edificio que es construido, y ese edificio llevaba una piedra entre sus cimientos que le llamaban la piedra angular, la piedra más importante en el cimiento. Esta analogía de la iglesia con el edificio no enseña que el edificio, edificar la vida de los santos, en quien debe reposar todo el edificio, en quien debe reposar toda la iglesia, es el fundamento profético y apostólico y cristológico. Eso es lo que nos enseña este pasaje. En toda la fe, la enseñanza y la dirección de lo que la iglesia es, lo que dicen las escrituras, en cuanto a la misión de la iglesia, la fe de la iglesia, el culto que Dios demanda de sus santos, el ejercicio de los dones y los oficios del pastor, del evangelista y del maestro. Todo eso, estimados hermanos, ya está descrito en las escrituras. Nosotros como santos cristianos o pastores no debemos inventar nada, ni la teología, ni la organización. Los estándares, el carácter de los santos y de los ministros no lo inventamos nosotros. Es Dios mismo quien nos lo impone. Esto es fundamental para cumplir correctamente con nuestra misión, hermanos, para vivir en obediencia, para no errar en nuestra vida cristiana. Ahora sí paso, hermanos, a mencionar estos nombres. Número 1, hermanos, el movimiento de fe, así se llama, este movimiento, el movimiento de fe. Nació en los Estados Unidos americanos. Si usted quiere tener mucha información de ese movimiento, yo le puedo recomendar un libro que habla exclusivamente de ese movimiento. El libro se llama Cristianismo en Crisis, de Han Hanegraaff. Los orígenes, hermanos, de este movimiento de fe tienen que remontarse a un hombre ministro que se llamó Ezek Kenyon. Él vivió a finales del siglo XVIII, o sea, casi a finales de 1880, 90, por aquellos años, hasta principios del 1900. Él es el verdadero padre del actual movimiento de fe. Los promotores, hermanos, de este movimiento son y pertenecen actualmente a un canal que supuestamente es cristiano. A lo mejor usted lo ha visto alguna vez. Se llama Enlace, ese canal. Se llama Paul Crouch y su esposa Jean, son los dueños de ese canal. Fundadores de Trinity Broadcasting Network, TBN o TBN, que tiene un valor estimado en más de $500 millones y transmiten con muchos satélites a muchos países del mundo. De los principales personajes que menciona este libro de Cristianismo en Crisis, de este movimiento de fe, son Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, que acaba de morir hace poquito. Se le conoció a él como el padre del Evangelio de la Prosperidad, hace poquito que murió. William Branham, Benny Hinn, muy famoso, el que sacó eso de tumbar a la gente. Ines Santen McPherson y Catherine Kuhlman, dos mujeres carismáticas que también vivieron allá a finales del 1800 y entrando en el siglo XIX. Allen Robert Tilton, este hombre estaba en Dallas, Texas. Marilyn Hiker, Frederick Price, un afroamericano que radica en California. John Avancini, Paul Yonggi Cho, un coreano que se hizo famoso por tener la iglesia más grande del mundo, de 200,000, 300,000 miembros. Y él fue uno de los principales promotores también de lo que se le llama la visualización, la confesión positiva, que metió todas esas herejías en los años 80. En el año 1982, cuando él escribió su libro La Cuarta Dimensión. Ahí lo tengo abajo. Este libro me lo regalaron a mí cuando yo me gradué en el Instituto Bíblico. Me lo regaló un compañero de la iglesia que después se convirtió en un evangelista que hacía llover oro, ese joven. Yo lo conocí, éramos de la misma iglesia, pero él traía esas loqueras desde los 90, hace ya 20 años de eso. Entonces estoy mencionando nombres: Robert Tilton, Charles Capps, Gary Sabelli, Morris Cerullo. Este año trajeron a Morris Cerullo, no sé si se acuerdan, aquí en la feria de Gómez Palacio. Milagros con el doctor Morris Cerullo. Porque aquí hay iglesias que pertenecen a estos vientos de doctrina falsos, hermano. Aquí en la comarca de Laguna está lleno de herejías, de apostasía, de mentira.
y trajeron a ese señor, Morris Cerullo. Una entrevista que le hacen a una empleada de él, porque ese señor tiene su propio avión, es dueño de su avión, no viaja en el camión, en el bus, no, él tiene su propio avión. Y dice una azafata que trabajó para él que su cabina, donde él está, donde él viaja, es totalmente cubierta de oro. Oye, totalmente cubierta de oro está la cabina de este señor. ¿Por qué? Porque siempre andan sobre el dinero. Vinieron a darle una trasquilada a las ovejitas de aquí a la comarca lagunera. No sé si lo lograrían esta vez que vino aquí a la feria de Gómez Palacio. Desde luego que hay muchos más, hermanos, muchos más. Estos son solamente algunos que he mencionado. Las características de estos tipos: la confesión y el pensamiento positivo, la visualización, los decretos, promueven falsos milagros y prodigios mentirosos, las caídas en masa de la gente, la mal llamada teología de la prosperidad con sus pactos económicos. Hay una iglesia aquí, hermanos, de G12, que se llama Tierra Nueva Internacional. ¿Han escuchado mencionar? ¿Sí? Está en Gómez Palacio. En esta semana, visitando a un hermano, me dice que estaba oyendo a la pastora en el radio, que estaba diciendo que cumplieran sus pactos con Dios, que lo que le prometieron a Dios se lo dieran. Que porque una persona de la iglesia dijo: no, es que yo vi a una gente muy pobre y le di. O no le den a esa gente porque nunca van a completar, hay muchos pobres. Denle a Dios lo que le prometieron, denle al Señor lo que le prometieron al Señor. Yo le dije al hermano: sí, es que nomás que no dijo al Señor Martínez, que así se apellida ese pastor. Curiosamente, un líder de la iglesia que vino aquí, que estuvo cuando tuvimos las primeras conferencias, era líder de G12 de esa iglesia. Que estuvo oyendo una conferencia cuando... Este hermano me llevó a mí los libros heréticos de esos pastores, de esos jefes colombianos, de César y Claudia Castellanos, y me llevó unos sobres, hermanos, que ellos cada fin de año, así como por estas fechas, le dicen a la gente: usted tiene que hacer un pacto con Dios, tiene que comprometerse a pactar con Dios para que le vaya bien el año que viene. Son testimonios, ahí tengo los libros también. Y los hermanos están en una congregación, ahí están sirviéndole a Dios. Y me dijo el hermano: es que hubo gente que se comprometió a dar 5,000, 10,000, 20,000 pesos y hasta más. Entonces, este mismo hermano que me dijo que la había estado oyendo esta pastora, él tiene un negocio en Walmart. Y dice que voy viendo que se para una camioneta aquí enfrente, una Lincoln. Dice, esa camioneta debe de valer como 1,000,000 de pesos. Y que se bajan puras gordotototas así, dice. Y lo que se baja la pastora. Dice, ya sé dónde va el dinero, quedan ahí en esa iglesia. Dice, y de rato salen, dice, los cerillitos llevando 3 carros llenos. 3 carros llenos de mandado. Dice, ahora sé a dónde va a dar el dinero de los hermanos. Por eso estaba diciendo, no lo demos a los pobres. Lo que se comprometieron a dar, dénselo al Señor. Y yo le dije, sí, pero al señor Martínez. Y yo le dije, desde hace 4 años que yo les dije en la 1450 de los peligros de la secta G12. Hay un problema muy serio, hermanos, que es muy difícil ir a una buena iglesia aquí en la comarca lagunera, porque saltan del sartén para caer al fuego, ¿sí? Porque es difícil, hermanos. Es muy difícil encontrar una congregación donde te enseñe la palabra de Dios. Porque el que no está en G12, acá enseguida están los otros tipos de la reforma apostólica, que ahorita los vamos a mencionar también. Pero antes de tocar a ese punto, hermanos, quiero mencionarles el número 2, que es la iglesia emergente. Ese es otro viento de doctrina, el número 2. Se llama la iglesia emergente. Y de la gente más sobresaliente que están metidos en eso, Rob Kristen Bell, es un matrimonio, un escritor muy prolífico que se llama Brian McLaren, y muchos hermanos están comprando esos libros y los leen porque muchos hablan de psicología. ¡Ay, qué bonitos consejos tienen estos libros! ¡Qué pastores, qué sabiduría tienen! Y no saben qué es un viento de doctrina. Tony Campolo, las características de esta iglesia emergente es que promueven el pragmatismo y el utilitarismo, y su bandera es el posmodernismo. El posmodernismo es una filosofía religiosa que niega las verdades absolutas de la palabra de Dios. Mezclan las doctrinas con la cultura. Es un sincretismo religioso el que hacen las iglesias emergentes. Rápidamente paso al número 3, que es el movimiento de restauración apostólica y profética, la que les mencionaba ahorita. Los tipos más famosos, porque no merecen ni siquiera que diga que son pastores, ¿verdad?
Uno de ellos está allá en Villanueva, Nicaragua, se llama Ronnie Chávez. Ese dice que es el papá de todos, dice que él es apóstol de apóstoles, o sea, el jefe de jefes. Otro está en Miami, Florida, se llama Guillermo Maldonado. Otro está en California, se llama Pedro Wagner o Peter Wagner. Hay otro que está en Argentina que se llama Verdanos Tamateas. Y muchísimos más, hermanos, hay muchos más. Estos tipos, hermanos, con sus redes apostólicas falsas, hacen escuelas de profetas y de apóstoles. O sea, no hacen escuela bíblica, no. Como ellos dicen que son profetas, hacen escuela para sacar profetas, escuelas de apóstoles, y traen sus nuevas revelaciones y una falsa guerra espiritual. El puro título, hermanos, dice mucho. Restauración o renovación del movimiento apostólico y profético. Hacer nuevo algo que ya no está en buenas condiciones, eso significa restaurar. Y si se está hablando del fundamento que Dios puso ya, como a los apóstoles y profetas, se está diciendo una herejía, que no está correcto lo que Dios hizo a través de Pedro, de Pablo, de Juan y de todos los apóstoles que fueron usados como fundamento apostólico. Y estos nuevos supuestos apóstoles, pseudoapóstoles del demonio, traen nuevas doctrinas y nuevas revelaciones, llenas de herejías y doctrinas que provienen de los demonios y no de Dios. Hace 5 años, hermanos, que yo estaba aquí en la 600. Ustedes han oído la mexicana, la 600. En esa estación estuve yo, hermanos, no sé, alrededor de 2 años. Y a mí me mandaron el apóstol que pertenece a esta secta de Gómez Palacio, se llama Miguel Ángel Martínez, me mandó con uno de sus achichinques 3 videos y me invitaron para que fuera a escuchar sus herejías. Y ahí los tengo todavía, hermanos, ahí los tengo los videos. Y ahí viene lo que ellos hacen en una escuela profética, que hacen. Tiene una predicación de Guillermo Maldonado, tienen otras predicaciones de algunos que sustentan como apóstoles. Y después de haberlas escuchado, hermanos, encontré puras herejías ahí. Eso pasó hace 5 años, hermanos, que a mí me quisieron invitar. Yo nunca fui, no acepté. Pero sí conozco, hermanos, que estos movimientos están haciendo mucho daño, hermanos. Porque ese tipo llegó de California, llegó para la comarca lagunera. Y supuestamente se autoproclama apóstol. Y ellos dicen que tienen la capacidad para sacar a otros apóstoles y hacer escuelas de profetas y enseñarlos a que profeticen. Todo esto es una mentira, hermanos. Ahí estuvo conmigo un hermano apostólico en la 600. Empezó a ir y pues a mí siempre me ha gustado ser inclusivo, hermanos. Nunca he tenido envidia de nada. Y a mí yo no tengo miedo de que si yo canto alguien cante, que cante, ¿verdad? Si yo predico y alguien predica, pues predica. Y este hermano le daba chance yo de que mandara saludos. Este hermano se fue ahí a esa iglesia, a la iglesia de ese falso apóstol. Y yo le dije que eran puras herejías y puras mentiras. No quiso atender. Este hermano es yesero y no traía trabajo. Y fue a dar ahí y me dijo que trabajara para el Señor, O sea que no le iban a pagar por su trabajo. ¿Qué hizo ahí? Eso es lo de menos, ¿verdad? Lo peor es que ni siquiera te enseñan la palabra. Lo peor es que no estás en el fundamento bíblico, sino en fundamentos novedosos, nuevos. Brevemente, hermanos, describo eso y brevemente termino para pasar al siguiente. El número 4, G12. Los autores son de Colombia, son matrimonios, César y Claudia Castellanos. Con su método diabólico de crecimiento, sus nuevas revelaciones y sus doctrinas heréticas han engañado a miles de almas. Con sus encuentros esotéricos cargados de control mental, espiritismo y hechicería. Y esa iglesia de Gómez Palacio que les mencionaba es 100% de G12, la de Tierra Nueva Internacional. 100% G12. Y la iglesia apostólica y la que salió de ella se dividió y salió otra que se llama la Asamblea Apostólica. Tristemente, pero son iglesias que están partidas, que se las está comiendo el diablo por todas las energías que metieron. Ellos no son 100% G12, pero sí abrazaron los encuentros. ¿Sabe por qué? Mire, por dinero. 500 pesitos, hermano. Entra usted el viernes en la tarde y sale el domingo en la mañana. 500 pesitos por 100, ¿cuánto es? Por 100 ovejitas de 500 pesos, ¿cuánto es? En 3 días pagas 15,000 pesos y todo lo demás, negocio redondo. En ninguna parte ganas eso. Por eso están estos falsos pastores metidos en los encuentros, engañando a la gente con prácticas esotéricas, control mental. Y ha habido muchas mujeres que han sido violadas en los encuentros. Le recomiendo, si usted quiere tener más información, 2 libros. Uno de ellos se llama César y Claudia Castellanos, siervos de Dios o profetas falsos, escrito por el teólogo Irán Maldiruris. El otro se llama Desenmascarando el G12,
escrito por la pastora Elba Toledo. O usted puede oír también en internet, hay miles de testimonios del daño que ha causado esta secta. Si usted oyó el testimonio de Ámbar Díaz, fue violada esa mujer en un encuentro. Y las iglesias apostólicas y la asamblea apostólica está bien metida en lo que enseñan los encuentros. Las regresiones, la falsa guerra espiritual, atar y desatar demonios. Y la asamblea apostólica está igual. Y los apostólicos que se salieron de la apostólica fueron a la otra, a la asamblea apostólica. Lo que les dije, se salen del sartén para caer al fuego. Y hubo unos muy vivos que alquilaron uno que antes era cine. Aquí en el Boulevard de Evolución, donde está el DIF, allí había un cine en un lado. Y de pronto lo convirtieron en una iglesia. Era el refugio de todos los apostólicos que se salían de las iglesias apostólicas, por no estar de acuerdo con las herejías de G2. Pero son los mismos. Quiero continuar, hermanos, mencionando ahora otros vientos novedosos de doctrina. Todos estos vientos que estoy mencionando, hermanos, no tienen más de 40 años de existencia. Tienen muy pocos años. Tertuliano decía que todo lo nuevo no es verdad, y lo que es verdad no es nuevo. Hay otro movimiento que se llama la lluvia temprana y tardía. Otro, la restauración del tabernáculo de David. Otro, el avivamiento de la risa, con las caídas en masa. Experiencias esotéricas como la revelación de la cruz. Los estigmas entre religiosos católicos y pentecostales. Señales y prodigios mentirosos. Había una hermana que supuestamente, y pastores que le salía aceite de las manos. Uno de ellos era un argentino muy famoso, muy esotérico también, que enderezaba patas. Y un hermano que estuvo aquí en la iglesia, cuando trajeron a esa supuesta hermana que le salía aceite de las manos, me dio testimonio, que le dijeron a todos, a ver, vamos a orar, cierren sus ojos. Y todos cerrando los ojos, pero una hermana, de esas hermanas que nunca faltan, dijo, no, yo no cierro los ojos, yo quiero ver. Y estaba viendo, y vio cuando el hermano le vació la botella de aceite a la hermana, y la hermana se fue caminando, se va caminando, y luego ya de repente empezó a escurrir el aceite. Así hay muchos trucos, hermanos, que están haciendo. ¿Para qué? Para promover el fanatismo religioso y para quitarle a la gente su dinero. Sucede lo mismo que la famosa chica dorada y todos los que traen la supuesta lluvia de oro. Cuando vino aquí el año pasado a la iglesia de Koinonía, que es una iglesia falsa, aunque hay hermanos ahí que aprecio, hay un amigo, hermanos, que conocí hace muchos años que era pastor. Y ahí está, y se siente muy contento. Me dijo un amigo también que es pastor, aquel dice que es una iglesia. Yo, pues sí, con razón, divorciado. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? La inmoralidad. Después de tantos años de analizarlo, hermano, si alguien es inmoral, cualquier cristiano pierde el discernimiento. No es capaz de distinguir la verdad, le da igual. Por eso la santidad a la que Dios nos llama, hermanos, nos da el discernimiento para discernir la mentira, el error. Y ahí, hermanos, en los baños de esta iglesia que está cerca de mi casa, hasta eso, está cerca de mi casa esa iglesia. Me llamaron por teléfono para decirme que la vieron en los baños echándose todo el polvo en la cabeza. Supuestamente Dios es el que hace eso, y entonces si Dios lo hace, ¿para qué te echas ese polvo? Ya lo hemos enseñado muchas veces. Allá abajo están los... ahí está el frasco, ahí una vez del polvito que usan. Ahora estos falsos, ahora en lugar de ir a comprar el aceite para ungir a los enfermos, se van a comprar el polvito para engañar a la gente. Y se lo ponen al ducto del aire acondicionado para que salga. O lo meten en las Biblias y milagro, salió el oro. También, hermanos, tenemos otro movimiento fuerte que es el nuevo pensamiento de Pablo. Bueno, pero antes de pasar a ese, necesito decirles más características. Los sueños y visiones falsas, revelaciones y lenguas falsas, sanidad y prodigios mentirosos, falsa guerra espiritual y ministerios de liberación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchas iglesias que hoy en día han levantado a muchos supuestos guerreros de oración. Muchos, 30, 40 hermanos de las iglesias se juntan supuestamente para hacer guerra espiritual y para hacer liberación. Pero como no conocen la palabra de Dios, han sido envueltos por todas esas mentiras de los escritores de la guerra espiritual, ahí andan, errando. ¿Se cumple Efesios 4:14? Sí, en ellos, porque han sido arrastrados por vientos de doctrinas, que repito, en más de 1900 años nunca se enseñó eso, jamás. Ni la Biblia avala tampoco esas formas de supuestamente hacerse un guerrero, y mucho menos de liberación. Posesión de creyentes por demonios, atar y desatar espíritus, maldiciones generacionales, y hay algunos supuestos pastores que se atreven a maldecir a los que ya no los sigues. Demonios territoriales, sanidad interior,
neopentecostalismo, que significa nuevo pentecostalismo, psicología, autoestima, la unción y transmisión de la unción. Es lo que dicen muchos: yo traigo la unción, y la gente se la cree. A mí me llamó un hermano de Houston y me dijo que uno, el que había ido a la iglesia a predicar, terminó diciéndoles a la gente: ¿cuántos quieren la unción? Traiga $100. Terminó vendiéndola. Qué barata, ¿verdad? Cuesta $100 la unción. Así andan muchos que supuestamente transmiten la unción y tienen el poder, dicen los profetas y apóstoles, que ellos tienen el poder de desatar dones y ministerios. Que si oran por alguien y dicen: tú vas a ser pastor o tú vas a ser profeta, va a ser profeta, porque transmitió la unción. También descansar en el espíritu, éxtasis y caídas, emborracharse en el espíritu. Ahí está en el radio una falsa profeta que dividió una iglesia, y ahí está en el radio. Siempre empiezan y con esas canciones, hermanos, se la pasan bailando 2 horas de baile. Y los que no bailan, va la profeta y le agarra sus pies y empieza a orar, a desatarlo para que usted se ponga a danzar. Y se levantó, de la tumba se levantó. Y todos esos coros los cantan. Eso es todo lo que cantan. Y dicen: ¡ay, tenemos un avivamiento! Pero no hay palabra, no hay enseñanza. Y lo que dice la pastora esta, la falsa profeta, es lo que se hace. Le quisieron quitar la iglesia al pastor, lo corrieron, se pelearon. Finalmente hubo problemas legales, y le regresaron su templo al pastor, y esta gente se tuvo que ir para otra parte. Y cuando tenían sus cultos, la gente que no era cristiana del rancho iba y le decía al pastor: oye, ya la gente no te quieren, porque aquella mujer se levanta diciendo: y al pastor, a la hoguera. Todos los hermanos contestaban: y al pastor, a la hoguera. Eso se llama fanatismo religioso, hermano. Pero esto sucede cuando nosotros como pastores no corregimos, hermano, las deficiencias. El hermano tuvo la culpa. ¿Por qué permitió que esta mujer hiciera eso en la iglesia? Ese es el problema, hermano, de que alguien se levanta profetizando y ya no tiene valor la enseñanza y la predicación, sino solamente lo que aquella mujer dice, porque es profeta. Y al rato al pastor ya lo quieren quemar en leña, como fue el caso de ese hermano. Y ahí están, que supuestamente están muy bendecidos, que tienen un avivamiento. Y esos falsos profetas andan separando matrimonios, promoviendo la inmoralidad sexual. ¿Eso es de Dios? Está en contra de la Biblia y del carácter de Dios, hermanos. Pero eso es lo que está pasando. Sale los martes el programa, la borrachera espiritual. Estaba promoviendo la borrachera espiritual precisamente porque hay hermanos ahora que se emborrachan ahí, o se ríen, les pega la loquera y la risa. Todo eso son vientos novedosos de doctrinas, hermanos. Puntos de contacto, activando la voz de Dios, profecía y palabras de sabiduría, la lluvia tardía. Hasta hicieron un coro, no sé si se acuerdan. Ese movimiento de la lluvia tardía, cada tipo de movimiento tiene hasta sus canciones, sus cantos, hermano. Esta semana pasada estaban sacando canciones y yo llamé para saber quién era. Estaba una mujer cantando en la 1450, y que Dios me ha dado poder de guerra, y que ato demonios, y que desato bendiciones. Exactamente todo lo que tiene que ver con la falsa guerra espiritual. Y esto de la lluvia tardía también tiene su canción, hermanos. Aquí la cantan, aquí a 2 cuadras, la he escuchado que la canta un pastor de por aquí, de la lluvia tardía, que se oye la lluvia y que viene cayendo. Todo eso, hermano, tiene que ver con este movimiento de la lluvia tardía y temprana, que significa el avivamiento de Hechos 2, y que nuevamente hay otro supuesto avivamiento. Y la gente oye todas esas canciones y ¡ah, qué bonitos cantos, qué ungidos, qué bendición! No tienen ni siquiera discernimiento. Yo llamé al radio para preguntar por las canciones, y luego dice la hermana: ¿verdad que ministran estos cantos? Son cantos de guerra, mire, ¿cómo ministran? No quise ofender, la verdad, no le quise decir nada. Dije: gracias, hermano. Me dio el nombre, ahí anoté quién era el que cantaba para consultar y buscar en internet. Pero cada movimiento de esto tiene sus propios cantos, hermano. La falsa iglesia que está en la Colón, que viene de Brasil, hermano, con sus supuestos apóstoles fetichistas. El reino ahora, el falso evangelio de la prosperidad, 100 por 1 siembra y cosecha, pactos con dinero. Todo esto, hermano, son los vientos de doctrina que están ya dentro de las iglesias. Usted solamente tiene que prender la 1450 para oír lo que yo le he estado diciendo, hermano, a todas estas personas. El nuevo pensamiento de Pablo, hermanos, un teólogo inglés de la iglesia anglicana, se llama Nicholas Thomas Wright. Es un teólogo liberal ecuménico.
aunque muy pocos se han dado cuenta. Hermanos, este hombre es el que escribe ese libro, Nuevo Pensamiento de Pablo, donde él pretende volver a unir la iglesia evangélica con el catolicismo. Y todos estos movimientos, entre comillas, cristianos, que se han introducido en iglesias históricas, me refiero a bautistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, iglesias reformadas y mayormente pentecostales, de una y de otra manera Satanás está destruyendo la iglesia. Años atrás, hermanos, nosotros tuvimos que estudiar las sectas de inicios de la iglesia primitiva, como los gnósticos, los montanistas y otros, hermanos. Desde aquel tiempo hubo la necesidad de contrarrestar a esos grupos heréticos, hermanos. Nosotros estudiamos cuando estábamos en la escuela bíblica los testigos de Jehová, la secta de la luz del mundo, la secta de los mormones, la secta de los solo Jesús, los unitarios, los católicos. Pero ahora como ministros, como cristianos, tenemos también que conocer e identificar a estas nuevas sectas que han surgido, las que estoy mencionando, que como caballos de Troya se han metido dentro de la iglesia y la están destruyendo. Pero muchos pastores y hermanos hoy no quieren quedar mal con el hombre, más bien les gusta agradar al hombre. Y no quieren mencionar nombres y ministerios que han hecho y siguen haciéndole mucho daño al cristianismo. Dice Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía le agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esto deben de considerar todos los pastores que aún tienen escuelas bíblicas, pero promueven los libros heréticos de esos falsos ministros que he mencionado, porque no quieren quedar mal con ellos, ya que algunos son dueños de mega iglesias y de franquicias religiosas. Hacen seminarios. Hay un pastor allí en Houston que tiene instituto bíblico a todos los niveles, que en su instituto mete libros heréticos de Guillermo Maldonado y de otros. Lo sé porque hay gente que está estudiando ahí que me lo han dicho a través de la internet. Y cuando se les ha dicho a los directores que quiten esos libros que son heréticos, han contestado, es que esta no es una escuela de doctrina o de teología. Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? Si la iglesia y si la escuela no es columna de baluarte de la verdad, es una guarida del diablo. Pero ese mismo pastor hace seminarios con bolaines supuestamente de sana doctrina y se dan baños de pureza y los ponen en internet. Hipócritas, mentirosos y apóstatas. No se puede servir a Dios fielmente, no se puede servir a dos señores, no se puede encubrir a los lobos rapaces, ministros de Satanás, que se apacientan a sí mismos. Conclusión histórica, hermanos. Tenemos conocimiento de muchas sectas que en la historia de la iglesia han dividido y ha hecho daño, pero Dios siempre ha levantado sus atalayas para que alcen su voz, para que denuncien y enseñen correctamente la palabra y el pueblo se aperciba y se vuelva a Dios. La conclusión apologética, hermanos, es que como pastor me debo a Dios, hermanos. No creo que me haya puesto ningún hombre o que me deba al hombre, sino a Dios. Y aunque me ha dolido perder a algunos amigos pastores, no me puedo callar el error, la mentira. Tengo que decirlo. La conclusión testimonial, hermanos, conozco muchos pastores en estos 32 años de cristiano, y me duele que algunos pastores que fueron en otros tiempos, que yo los pastoreé, no haberles enseñado más la palabra de Dios para que no hubieran caído en la mentira y en la herejía en la que ahora viven. Aquí hay pastores en Torreón, en la comarca lagunera, que yo fui su pastor y yo fui su maestro en la escuela bíblica. Y me duele que sean promotores de herejías, que no les enseñé suficiente para que no fueran tragados por esos vientos de doctrina. Y ahora promueven la milagrería y la falsa guerra espiritual y un culto irracional que Dios reprueba, y le ofrecen a Dios fuego extraño en su alabanza. Exhorto a que regresemos cada día a las Escrituras, que tengamos el valor de rechazar el error y la herejía, que reconsideremos sabiendo que un día cercano Dios nos llamará a cuentas. ¿Y cuál será nuestra excusa? No esperes, hermano, no esperes, pastor, que el juicio de Dios caiga sobre tu vida, ya que ha habido pastores aquí en la comarca lagunera que el juicio de Dios ha caído sobre ellos y se han muerto, unos de un infarto y otros de cáncer. No permitas que el anatema de Dios esté sobre ti por ser promotor de falsos evangelios. Gálatas capítulo 1. Exhorto a las ovejas fieles del Señor que se consagren más, que aprendan no solo la palabra de Dios cada día, sino también que conozcan a estas nuevas sectas cristianas para que puedan ayudar a las ovejas de Dios a salir de esa mentira, de esa perdición. Exhorto a quien escuche esta predicación: si eres creyente y no te apercibes, el juicio de Dios caerá sobre tu vida.
no calles, no tengas miedo de salir de esas falsas iglesias. Huye, escapa por tu vida y sírvele a Dios en una iglesia comprometida con Dios y su palabra. Busca un buen pastor, un hombre de Dios que predique la palabra fielmente y que se someta con temor y temblor a Dios. Termino diciendo que el modelo de la iglesia primitiva debemos conocerla en su teología y su culto. Luego, analizar nuestra iglesia y hacer una comparación, vernos en ese espejo. Así veremos honestamente si somos la iglesia de Cristo o si somos una secta cristiana. Nuestro modelo está en la Biblia. El espejo, hermano, si usted se asoma al espejo, obviamente que se va a encontrar usted, no va a encontrar a alguien más, ¿verdad? Cada iglesia, cada ministro debe de verse en el espejo de la Biblia para ver si somos lo que la Biblia dice. Y si no es así, tenemos que corregir. Hay un precio, pero tenemos que ser veraces, hermano. No podemos engañar a nadie, porque no seríamos siervos de Dios si tratamos de agradarle al hombre, o a la mujer, o al hermano, o a la hermana. Tenemos que tomar la verdad de Dios, aunque nos hierva, que nos duele. Que hay mentiras que matan. La verdad nos puede herir, pero si permanecemos en Dios, nos va a dar Dios vida eterna. Póngase aquí, vamos a dar gracias. Padre, gracias por esta oportunidad que me da, Señor, de exponer no solamente su palabra, sino alertar acerca de todos estos falsos vientos de doctrina, de los cuales tu palabra nos previno desde hace 2000 años que llegarían. Y en estos tiempos, Señor, tan difíciles, donde se predica el Evangelio en más naciones, donde tenemos la posibilidad de que nuestra predicación se oiga en muchos países a través de la internet, Señor, a través de las grabaciones, a través de la radio, también se ha promovido y se ha propagado mucho las mentiras de los nuevos vientos de doctrinas. Permítenos identificarlos y renunciar a ellos. Permítenos salir de toda esa basura y consagrarnos solamente a usted y tener las actitudes correctas para ayudar a aquellos hermanos que todavía están metidos allá. Y cada creyente sincero y cada pastor sincero que renuncie a esas mentiras, que te sirva solamente a ti, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga.